Ok, jóvenes, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a la explicación de el pseudocódigo para el método de Jacobi. ¿Están listos? Muy bien. Les voy a pedir nuevamente que apaguen sus micrófonos y sus cámaras para evitar retrasos en la transmisión. Muy bien, vamos a ver lo que es el método de Jacobi y lo vamos a ver en su programación a través de un pseudocódigo. Primero que nada, vamos a recordar lo que vimos el día de ayer rápidamente en clase para recordar cuál es el proceso que debemos de seguir y con base a eso hacer el análisis y finalmente concluir con el pseudocódigo. Muy bien, recordemos que vamos a tener un sistema de ecuaciones cuadradas del tipo AXB. Debemos verificar que el sistema sea diagonalmente dominante, es decir, ya dijimos que el valor absoluto de A y I debe ser mayor que la suma de los valores absolutos del resto de la ecuación. Posteriormente vamos a despejar X y de cada una de las ecuaciones, es decir, de X1 despejamos, perdón, de la ecuación X1 despejamos X1, de la ecuación X2 despejamos X2, de la ecuación 3 despejamos X3. Posteriormente vamos a calcular la primera aproximación de XY a través de la fórmula de BI menos la sumatoria del resto de los elementos, y esto de aquí es dividido entre A y I para un valor de K desde 0 hasta N, recordando que K0 es el valor del vector inicial de XJK. Y recordemos que K más 1 no es una potencia, sino es la aproximación a la raíz. Y vamos a hacer este proceso repetitivo mientras que el error que calculemos para cada uno de las XY sea mayor de la tolerancia, es decir, todos estos valores deben de ser menor que la tolerancia. Ese es el proceso que debemos seguir. Ahora bien, el algoritmo de lo que acabamos de explicar es el siguiente. Primero, se debe establecer los valores de n, de ax, b y k igual a 0. Recordando que n es el número de ecuaciones, ax es el valor de los coeficientes A11, A12, A13, etc. Y B es el valor resultante del sistema de ecuaciones. Ahora bien, recordemos que K igual a 0 me representa el vector inicial de la aproximación. Una vez que tengamos esos valores, vamos a comprobar que no existan ceros en los coeficientes de la diagonal principal. Este concepto ayer se me pasó comentárselos, pero debemos evitar que en la diagonal principal del sistema de ecuaciones existan ceros, porque obviamente no puedo dividir por cero. Luego, debemos verificar que el sistema de ecuaciones lineales es diagonalmente dominante, ¿sí? Y asignar un valor inicial a cada incógnita de xy igual a 0. Esto es nuestro primer vector solución, es la primera aproximación. Si no se conocen estos valores, pues les vamos a asignar un 0. Posteriormente debemos despejar de cada ecuación la variable xy sobre la diagonal principal. Y vamos a hacer un proceso repetitivo, es decir, vamos a ir iterando, y en cada iteración vamos a ir a calcular el valor de x y de k más 1.
Y recordemos que este proceso se va a repetir mientras que no todos los valores del error calculado cumplan con la tolerancia especificada. Obviamente, después de calcular cada xy, vamos a calcular cada uno de los errores de xy más 1, y esto recuerden que es el valor absoluto de xy actual menos la anterior entre el actual multiplicado por 100. Y todo esto debe ser menor que la tolerancia. Posteriormente vamos a incrementar k en 1 y vamos a volver a iterar, mientras que no se cumpla la condición que comentábamos. Entonces, este proceso es el proceso iterativo, es el más importante. Una vez que se cumpla, simple y sencillamente presentamos los resultados. Entonces, recordemos que esto es el proceso general del algoritmo. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Muy bien. Entonces, esto es el proceso ya en sí. Una vez comprendido todo el método, es muy sencillo. Y por ende, pues el programarlo ya va a ser más sencillo. Esto, como les digo, es el algoritmo, que es la explicación de todo esto. Es el proceso de la teoría puesto en un algoritmo. Ahora lo que vamos a hacer es el pseudocódigo de todo esto. A ver, aquí hay algo importante, jóvenes. El pseudocódigo que les voy a presentar prácticamente es ya la programación del método. Entonces, pongan mucha atención para ver cómo vamos a pasar el algoritmo a nuestro pseudocódigo. Veamos. Entonces, tenemos nuestra matriz AX igual a B, que es esta de aquí. Entonces, el primer paso es que debemos pedir y capturar los valores de n y los valores de la tolerancia, es decir, el error. Ahora bien, en el siguiente paso, este código que está aquí es el que hace la captura de los coeficientes de A11, A12 hasta B1. Veamos, pongamos atención en esto. Entonces, ya sabemos que este proceso es anidado, es decir, primero vamos a pedir este valor, luego vamos a pedir este valor, luego este valor y posteriormente este valor. Ahora, bueno, y finalmente vamos a pedir el vector solución. Recordemos que esto que está aquí lo vamos a guardar en A y J, y esto de aquí lo vamos a guardar en B, I. Por lo tanto, este ciclo anidado va desde I igual a 1 hasta N, y dentro de este ciclo, que es el que representa cada una de estas filas, vamos a pedir las columnas, es decir, J igual a 1 hasta N más 1. ¿Por qué N más 1? Porque tendremos que pedir este valor de acá. Ahora bien, si J, que es este valor de la columna, es igual a N más 1, quiere decir que ya llegamos hasta el final de la captura. Por lo tanto, debemos de pedir BI, que sería este último. Pero si no, vamos a pedir el valor de A y J. Es decir, este valor, luego este, luego este, luego este. Y al final, cuando se cumpla la condición esta, vamos a pedir este valor. Hasta aquí, ¿qué es esta parte, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Muy bien. Ok, si no hay dudas, entonces con esto que está aquí, ya nosotros hemos capturado la matriz y su vector solución. Ahora, el algoritmo también nos dice que debemos establecer los valores iniciales de x, y. Entonces, atención en esto de aquí. Voy a regresarme a esta parte de aquí
Este vector inicial que está aquí es un vector que va a ser x aquí, x j de k, el vector inicial. En el pseudocódigo, este vector lo vamos a nombrar como x0 de i. Y entonces, recordemos que debemos establecer los valores iniciales para lo que es el valor de los vectores, el valor inicial. Entonces aquí hay que asignarle 0. Si lo tenemos, pues lo vamos a capturar aquí. Entonces aquí estaríamos capturando el vector inicial. ¿Sí quedó claro esta parte? Muy bien. Ahora vamos a continuar. Recuerden que este video sí lo voy a subir a la plataforma. Ahora, este es el proceso más importante de todo el método de Jacobi. De hecho, aquí es donde se aplica el método de Jacobi. Tenemos inicialmente nuestra fórmula para hacer el cálculo de el valor siguiente. Recuerden que esta XJK ya la capturamos en el proceso anterior, que es esta, y quedó sobre X sub 0 i. Muy bien. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es repetir todo este proceso, como dice, hacer mientras que todos los valores no hayan cumplido, que sean menores que esto. Entonces, esta condición es la que debemos cumplir. Bien, ahora, pongamos atención a la fórmula. Esta fórmula que está aquí, esta parte es la sumatoria de todos los elementos de la ecuación. Por lo tanto, primero tenemos que hacer la sumatoria de las x. Esto que está aquí, jóvenes, es parte del despeje que nos piden aquí, que sería x1 es igual a b1 menos la sumatoria de todos los elementos que son diferentes a y i, y aquí se divide. Por lo tanto, este ciclo es este de aquí. Ahora bien, primero, suma es igual a 0. Si i es diferente de j, como nos lo marca aquí en esta parte, tenemos que hacer que la suma es igual a la suma que tenemos, que vale 0, más la multiplicación de a y j por el vector inicial, que es este de aquí. ¿Sí? Y este ciclo se va a estar repitiendo desde j igual a 1 hasta n, que es esto de aquí, para j igual a 1 hasta n. Esto es la suma que tenemos aquí. Antes de continuar, jóvenes, ¿tienen alguna duda? Muy bien. Ahora vamos a continuar entonces. Ahora lo que sigue es calcular BI menos la suma que tuvimos aquí y dividirlo entre A y J. Para hacer esto, obviamente, toda esta fórmula se está aplicando aquí. Es decir, XI, que sería esto que XI, atención aquí por favor, este vector que tengo aquí me representa a este vector de aquí. Y repito, este vector de aquí está representado por x0. Es decir, tenemos dos vectores de tamaño n. Ahora sí, en xi, que es este de aquí, es igual a bi, que me representa esta bi, menos la sumatoria de todo esto. Pero recuerden que la sumatoria de todo esto la calculamos en este proceso. Por lo tanto, ya tengo la suma aquí. Ahora sí, esto de aquí lo divido por a y i. Con esto, jóvenes,
esta fórmula es el despeje. Cuando nos dicen despejar x1 de la ecuación 1, x2 de la ecuación 2 y x3 de la ecuación 2, 3 está representado por esto. Entonces aquí, para cada i, es decir, para cada renglón, esto es, en cada fila, para cada ecuación, se hace el despeje y se calcula. Entonces esta es la fórmula que está representando a esto. Una vez que ya calculamos el valor de xi, vamos a calcular ahora el error de xi. Para eso, entonces, xi, el error de xi es igual a xi actual, que es la que acabo de calcular, que es esta de aquí, menos la xi anterior, que sería la que tengo almacenada aquí. Posteriormente, dividimos eso entre el actual por 100. Entonces, ya de alguna manera hacemos el cálculo para cada uno de las xi. Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna duda? Muy bien. Ahora recuerden, en el ejercicio, lo que hacíamos al final, cuando ya se cumplía, perdón, quiero decir, cuando no se cumplía que todos los errores, estos de aquí, eran menores a la tolerancia, el vector solución, que es este de aquí, lo teníamos que pasar a el vector anterior, que sería este de aquí. ¿Para qué? Para que en la siguiente iteración este valor sea considerado aquí. Entonces, este ciclo que tenemos aquí es lo que hace. Pasa el vector actual, se lo va a pasar a que sea mi vector de arranque para mi siguiente iteración. Con esto ya terminamos la primera iteración y vuelve a iniciar, y aquí ya va a guardar, ahora sí, aquí me faltó un valor que sería k más 1. Aquí estoy viendo que me faltó poner k más 1 para que ahora valga k igual a 1. Entonces aquí va a ser xk igual a 1 y aquí sería x2. xi en la segunda aproximación. Y esta sería x1, que sería el cálculo de la iteración anterior. Y así va a volver a hacer el proceso, va a volver a incrementar k, y ahora cuando k valga 2, va a calcular la tercera aproximación con el valor anterior. Y eso es todo, jóvenes. No sé si tengan alguna duda de este proceso. Prácticamente, como les digo, pues ya está dado el programa. Solamente hay que cambiarlo con las instrucciones del lenguaje C. Y considerar aquí que se me pasó poner el incremento de K. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Bueno, la presentación de ayer ya la subí. En cuanto terminamos ahorita la sesión, les voy a poner la liga para que la puedan acceder, y también voy a subir este video. Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna duda? Bien, los videos los voy a subir a YouTube, pero les voy a poner el acceso a la liga para que los puedan ver los dos.